Este es el puerto de Hoboken, en 1937. Aquí se encuentra un camionero de Carolina del Norte llamado Malcolm McLean. Lleva horas esperando para entregar una carga de algodón. Observa a los encargados de cargar y descargar los barcos, técnicamente conocidos como estibadores. Ellos pesan cada pieza, la registran y la suben a mano, asegurándola con cuñas de madera para que no se mueva en el trayecto. Piensa que es lento, costoso y absurdo. Y mientras espera, se le ocurre algo que parece obvio pero que a nadie se le había ocurrido antes. ¿Por qué no meter el remolque del camión directamente adentro del barco? Para entender por qué esa idea era revolucionaria, hay que comprender cuán roto estaba el sistema. En los puertos de mediados del siglo XX, cargar un barco era exactamente como jugar Tetris con piezas que no encajan. Cada cargamento llegaba en una forma diferente. Los estibadores tenían que recibirlo, clasificarlo, subirlo a bordo con grúas o poleas y acomodarlo manualmente en la bodega para que no se cayera, no se mojara, no aplastara lo de al lado. Ese proceso se llamaba estiba y era un arte que tenía un precio enorme. Cargar y descargar un barco representaba entre el 60 y el 75% del costo total de un envío internacional. No el combustible, no el barco, solo el trabajo de meter y sacar cosas. Y encima estaba el robo. En los puertos de la época, robar era tan sistemático que tenía su propio vocabulario. A los extravíos en el muelle los llamaban evaporación. Los trabajadores se llevaban alcohol dentro de la ropa, frutas en los bolsillos, piezas de maquinaria desmontadas. Las empresas lo presupuestaban como pérdida normal. Si querías mandar algo de valor de un continente a otro, había que asumir que en algún punto alguien iba a abrir tu carga. McLean no era ingeniero, pero sabía hacer negocios. A mediados de 1950 ya tenía la empresa de camiones más grande de la costa este de Estados Unidos, con más de 1,700 vehículos. Era millonario. Y sin embargo seguía obsesionado con el problema que había visto en Hoboken 20 años antes. A McLean se le ocurrió que para mejorar su idea no debía meter el camión entero, sino solo el espacio que éste protegía. Su solución fue separar la caja del chasis, eliminando el peso muerto de las ruedas y los ejes. El sistema se volvió modular. La caja es la que recorre el mundo, mientras el camión simplemente la espera en la orilla. Contrató a un ingeniero llamado Keith Tantlinger, que diseñó un contenedor con esquinas de acero con huecos específicos que permitían bloquearse entre sí y apilarse sin moverse. Una grúa los levantaba con exactitud. Todo encajaba. El 26 de abril de 1956, un barco llamado el Ideal X salió de Newark con 58 cajas de metal en cubierta. Era la primera vez en la historia que un barco transportaba contenedores estandarizados. Cuando llegó a Houston 5 días después, los estibadores descargaron las 58 cajas en menos de 8 horas. Con el sistema anterior, hubiera tomado semanas de trabajo, pero el tiempo ahorrado era solo la punta del iceberg. Cargar una tonelada de carga general costaba $5.83. Con el nuevo sistema de McLean, esa misma tonelada costaba apenas 16 centavos. Una caída del 97% en el costo de manipulación de carga. Para ponerlo en perspectiva, si hoy pagas $100 para enviar algo, en el sistema antiguo habrías pagado $3,000. Sin embargo, el mundo no lo adoptó de inmediato. La razón fue una de las batallas industriales más salvajes del siglo XX, la guerra del estándar. Si el contenedor iba a cambiar el mundo, necesitaba ser universal. Que la caja que sale de un puerto en Japón encaje en un barco de Holanda, en un camión de México, en un tren de Alemania. Eso requería que todos usaran el mismo tamaño. Pero nadie quería ceder. Las navieras europeas tenían sus propios diseños. La Marina Militar estadounidense, los suyos. Cada actor del sistema tenía una inversión en su propio formato y nadie quería perder esa ventaja. El organismo internacional que debía decidir, la Organización Internacional de Normalización, o ISO, se reunió innumerables veces sin llegar a un acuerdo. Las negociaciones duraron casi una década. Entonces intervino la Guerra de Vietnam. En 1965, Estados Unidos escaló masivamente su presencia militar en el Pacífico y de repente tenía un problema logístico de proporciones épicas. ¿Cómo mover millones de toneladas de suministros al otro lado del océano, rápido y sin que se perdieran? El puerto de Saigón era un caos. Los suministros llegaban, desaparecían en el muelle, aparecían semanas después o nunca aparecían. McLean ofreció sus contenedores al ejército. El resultado fue tan drásticamente superior al sistema anterior que los militares se convirtieron en los mayores defensores del contenedor estandarizado. El peso de la necesidad militar terminó dictando las reglas. En 1968, la ISO estandarizó el contenedor internacional,
con medidas de 6 metros de largo, 2.4 de ancho y 2.6 de alto. La unidad se llamó TEU y se convirtió en el pilar sobre el que se construye todo el tráfico marítimo moderno. Lo que pasó después fue tan gradual que la mayoría no lo vio ocurrir. Los grandes puertos del mundo se reconstruyeron alrededor del contenedor. Las terminales antiguas, llenas de bodegas donde todo se manipulaba a mano, fueron demolidas. En su lugar aparecieron explanadas inmensas de concreto con grúas de 40 metros que podían cargar y descargar miles de contenedores al día. El puerto de Manhattan, el más activo del mundo en los años 50, perdió su posición porque la ciudad no tenía espacio para expandirse. Hoy ese muelle es el High Line, un parque elevado donde los turistas caminan y se toman fotos. Mientras tanto, lugares que eran aldeas de pescadores se convirtieron en las arterias del comercio global. Shenzhen tenía 30.000 habitantes en 1980. Hoy tiene 18 millones. Y su puerto es uno de los más grandes del mundo. Por primera vez en la historia, la distancia geográfica dejó de ser un factor determinante en el precio de un producto. Pero hubo un costo que suele pasar desapercibido. En 1960, solo el puerto de Nueva York empleaba a 35.000 trabajadores. Para 1976, quedaban solo 8.000. Ciudades portuarias como Londres, Baltimore o Rotterdam vieron desaparecer su motor económico tradicional de forma irreversible. El beneficio de la reducción de costos se distribuyó globalmente. Sin embargo, el dolor de la transición se concentró en comunidades específicas. Con respecto a McLean, falleció en 2001 a la edad de 87 años. Para entonces, su sistema ya era imparable. Hoy el comercio marítimo mueve más de 200 millones de TEUs al año. El 90% de los bienes manufacturados del planeta viajan en algún punto de su cadena de suministro dentro de una de estas cajas de acero.